Una edición más del conversatorio de aquí de Orfe, el conversatorio número 175. Muchas gracias a todos por conectarse, por seguirnos. Les doy la más cordial bienvenida de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres. En esta ocasión tenemos el tema los estados financieros, una herramienta para la toma de decisiones, y como invitado al licenciado en Contaduría Pública Josué Vadillo Torres. Licenciado Josué, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy amable. Vamos a dar una breve semblanza. Eh, el licenciado Josué actualmente está cursando la maestría en impuestos en la Universidad Panamericana. Él es licenciado en Contaduría Pública por el Instituto GBA, contador general en la empresa Servicios Profesionales Amara SADCB. Ha tomado cursos y diplomados de diversos temas contables y fiscales en varias instituciones como el Colegio de Contadores Públicos de México, CEPROCAFI, Instituto Superior de Estudios Fiscales, GBA Consultoría y Capacitación, entre otras. Socio de BATBA, Asesoría, Consultoría y Capacitación Fiscal, SC, creador del programa El Arte del Derecho Fiscal, donde publica temas fiscales de relevancia y también hace entrevistas a personalidades del ámbito fiscal en redes sociales. Pues muchísimas gracias, estimado Josué, bienvenido. Muchas gracias a ti, Humberto, gracias a ti, y quisiera pedirte de favor que le extiendas mi total agradecimiento al maestro Carlos. Digo, si yo no tengo oportunidad de hacerlo, quisiera pedirte de favor que le dieras las gracias de mi parte. No quisiera que pasara desapercibido la oportunidad que me está dando, entonces te lo encargo mucho, por favor, Humberto. De ahí en fuera, Claro que sí. vamos a comenzar entonces. Muy bien, pues ya lo escucharon. El tema del día de hoy es los estados financieros como una herramienta para la toma de decisiones. Voy a compartir un material. Listo, creo que ya se puede ver. Muy bien. Estos estados financieros, la verdad es que son súper importantes porque nos permiten tomar decisiones para el funcionamiento de las empresas. Y es lamentable que en la práctica solamente hagamos dos estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Siempre hemos hecho esos porque a lo mejor una autoridad es la que nos pide solamente esos, y dejamos en el olvido otros estados financieros que la verdad nos pueden dar información valiosa, como el estado de cambios en el capital contable o el estado de flujos de efectivo. Cada uno tiene su función y su misión, y en ellos podemos encontrar aspectos que nos permitan tomar decisiones. Pero bueno, lo voy a ver poco a poco y me voy a ir metiendo en cada uno de estos estados financieros para que podamos distinguir para qué sirve cada uno, en qué consiste su elaboración, cómo lo podemos elaborar, cómo lo podemos emitir, cada cuándo debemos emitirlos, qué normatividad debo de aplicar, entre muchos otros aspectos. Entonces, vamos a comenzar. Antes de saber, antes de saber cómo elaborar los estados financieros, es importante que conozcamos la normatividad contable vigente y que sepamos cuál me aplica a mí, cuál como entidad yo puedo utilizar o debo utilizar si fuera una obligación. Vamos a empezar así. Aquí en México tenemos las normas de información financiera, las NIF, que son emitidas por el CINIF, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sostenibilidad. Un dato curioso es que hasta 2023, hasta 2022, perdón, el CINIF se llamaba así, Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, y hasta ahí llegaba su nombre. Ya a partir de 2023 le agregan esto de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque van a emitir normas que tienen que ver con aspectos ecológicos, con aspectos de clima. De hecho, este año 2024 salen esas normas que nos van a decir qué aspectos debemos considerar ante estos cambios climatológicos o ecológicos, pero aún no las han emitido, apenas las van a emitir. Ahora,
están las normas de información financiera mexicanas. ¿Qué más tenemos? Tenemos los famosos IFRS o las normas internacionales de información financiera. Por sus siglas en inglés, por eso es IFRS. ¿Quién emite estas normas? El JASB. El JASB es el encargado de emitir estas normas internacionales de información financiera. Y por último, tenemos los famosos US GAAP. Estos son los principios americanos que también vienen para regular lo que debemos o cómo debemos presentar la información contable. Estos US GAAP los elabora el consejo llamado el FASB, por sus siglas en inglés. Ahora, ya sé entonces que existen 3 tipos de marco contable que yo puedo utilizar: las NIF, las normas internacionales de información financiera y los US GAAP. Aquí la pregunta sería, ¿cómo saber cuál de estos debo aplicar? ¿Cómo saber cuál de estos debo utilizar? Bueno, yo de entrada les puedo decir que para elegir la normatividad contable adecuada, lo que tenemos que saber es las decisiones que vamos a tomar. Y para eso, una vez que en función de eso, entonces podremos elegir el marco contable que mejor se apegue a las necesidades de los usuarios. Entonces, quiere decir que yo puedo utilizar cualquier marco de referencia, porque de eso dependerá de las decisiones que vamos a tomar como ente económico. Podemos utilizar cualquiera de los 3, pero hay una excepción. Hay una excepción a esto. O sea, sí, podemos utilizar cualquiera de los 3, pero hay una excepción aquí. ¿En qué consiste? En lo siguiente. Creo que aquí se ve muy pequeño esta lámina, pero la hago más grande. Si ustedes se meten a la página de la Bolsa Mexicana de Valores, van a poder encontrar ahí en la normatividad un documento que se llama Circular Única de Emisoras. Ese documento, si lo descargan, vienen ciertas reglas que deben de cumplir aquellas entidades que cotizan en bolsa. Y ahí les va una de ellas. En ese documento que les digo, si ustedes lo descargan y ven el artículo 78, señala que los estados financieros de las empresas que cotizan en bolsa deberán ser elaborados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, los IFRS. Es decir, podemos decir entonces que yo puedo utilizar cualquier marco contable de referencia para realizar mis registros contables. Sin embargo, aquellas empresas que cotizan en bolsa no tienen otra opción. Ellos forzosamente deben utilizar normas internacionales de información financiera. Es la única excepción. Quiere decir entonces que estas empresas forzosamente deberán utilizar las IFRS porque la legislación que tiene la Bolsa de Valores les obliga a utilizar este marco contable de referencia. De ahí en fuera, podríamos utilizar cualquier otro marco contable de referencia. Entonces es importante que sepamos, están los 3 marcos contables, pero las que cotizan en bolsa solamente pueden utilizar las normas internacionales de información financiera. Fuera de eso, podemos utilizar la que mejor se adecue a las necesidades para la toma de decisiones. Muy bien, hoy vamos a platicar, hoy me voy a centrar precisamente en lo que son normas de información financiera mexicana, pero era importante que supiéramos a qué se debía o cuáles eran aquellas entidades que debían emitir su información financiera con normas internacionales. Muy bien. Ahora, vámonos ya poco a poco para ver qué son estos estados financieros y ver más o menos cómo se componen, cuál es su estructura y demás. Las normas de información financiera en la NIF A1, recordando que ya solamente existe esa NIF en la serie A1, ya la A2, A3, A4, A5 quedaron eliminadas y dejaron todo en la NIF A1, señala que los estados financieros son la representación estructurada
de la situación financiera a una fecha determinada. ¿Ok? Ya aquí me está hablando de un primer estado financiero que sería el estado de situación financiera. Sigue diciendo, son la representación estructurada de la situación financiera a una fecha determinada de los resultados de operación, o sea, ya me está hablando del segundo, del estado de resultados, los cambios en el capital contable, ya me está hablando del tercero, y los flujos de efectivo por un periodo contable, ya me está hablando de 4 estados financieros que son útiles al usuario en el proceso de la toma de sus decisiones económicas. Entonces, de entrada, los estados financieros son representación estructurada del estado de situación financiera, del estado de resultados, del estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Vamos a verlos uno por uno para que esto nos quede claro. Señala las normas de información financiera, igual en la misma NIFA 1, que los estados financieros básicos, lo que entenderíamos es que todas las entidades deberían de tener esos estados, porque son básicos. Y señala, los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes de los usuarios y al objetivo de los estados financieros son, y vienen 5, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de actividades, que este en particular aplica para aquellas personas que tienen, más bien, que no tienen ánimo de lucro, entidades no lucrativas. Ellas no hacen un estado de resultados, ellas hacen un estado de actividades, que se parece, pero tiene ciertas diferencias. ¿Qué otro estado es básico? El estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Entonces, esos 4 estados financieros son básicos para la entidad que prepara información financiera. Pero vean por favor lo que sigue diciendo al final, porque esto también es muy importante. Dijo, los estados financieros básicos son estos, pum, 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 pum. Y en el siguiente párrafo dice, las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos y su objetivo es complementarlos con información relevante. Quiere decir entonces que cuando yo preparo información financiera, debo de entregar un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios en el capital contable, un estado de flujos de efectivo y las notas, porque son parte integrante de esto. Y lo recalco porque es triste saber que en la práctica este estado y este estado, que son el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo y las notas, muchas veces no las hacemos. Y no digo que todos, seguramente habremos aquí personas que sí lo hacemos, pero en la práctica se da mucho. Los únicos estados financieros que hacemos y que le damos más énfasis son a los primeros 2, cuando realmente todos sirven, todos contribuyen para que podamos tomar decisiones. Entonces, aquí lo más importante es que sepamos distinguir que tenemos que elaborar los 4 estados financieros más las notas, porque imagínense, vamos a poner un ejemplo. Realizas el estado de situación financiera y dices, ok, en la parte del activo tengo cuentas por cobrar y tengo 1 millón de pesos. Ok, tienes 1 millón de pesos en cuentas por cobrar. Y cuando el lector del estado de situación financiera vea ese 1 millón de pesos, no va a saber a quién le debes, más bien, ¿quién te debe? Perdón. No vas a saber quién te debe, no vas a ver la antigüedad de la cartera, no vas a ver si has realizado una estimación para cuentas incobrables, eso no lo puedes saber. ¿Y dónde lo puedes explicar? Lo puedes explicar en las notas, por eso complementan la información. Segundo ejemplo, imagínense que en el pasivo tenemos un préstamo que nos realizó el banco. Si el lector del estado de situación financiera ve en los pasivos ese préstamo, no vas a ver quién te lo prestó, no vas a ver a cuántos años te lo prestaron, no vas a ver los intereses o la tasa de interés que pactaron, eso no lo puede conocer ahí.
¿Dónde lo puede conocer? Ah, pues en las notas, porque las notas le van a complementar esa información para que entonces el usuario de la información pueda ver con claridad los estados financieros y entonces tome una mejor decisión, porque al final la elaboración de estos estados financieros es para tomar una decisión y eso es muy importante. Otro ejemplo, tienes propiedades, planta y equipo. Lo puedes resumir en el rubro que se llama así, propiedades, planta y equipo, y a lo mejor ahí tienes un montón de activos comprados, ahí tienes la depreciación y el lector no puede saber qué tipo de activos son, no puede saber si ya están depreciados, eso no lo puede saber. Sin embargo, si tú se lo explicas en una nota, ahí podrá distinguir qué tipo de activos tienes, cuánto tiempo ya tienen en deterioro o en depreciación, dependiendo de lo que sea. Entonces, son muy importantes estas notas para que el lector pueda conocer qué es lo que hay allá adentro. Pero bueno, ya entonces entendimos que tenemos que elaborar 4 estados financieros más las notas. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cada cuándo debo elaborarlos? ¿Cada cuándo necesito elaborarlos? ¿Habrá alguna obligación legal para elaborarlos en algún periodo determinado? ¿O de qué dependerá? Bueno, veamos lo siguiente. Señalan las normas de información financiera que los efectos derivados de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad deben identificarse con un periodo convencionalmente determinado a fin de informar en forma periódica la situación financiera y el resultado de sus operaciones. Ok, un periodo convencional, ¿sale? Veamos lo siguiente. La necesidad de circunscribir los estados financieros a una fecha o a un periodo determinado surge de las exigencias del ambiente de negocios, el cual requiere de evaluaciones periódicas del desempeño financiero de las entidades. Y vean esto, es necesario tener información a intervalos adecuados para juzgar la situación financiera a cierta fecha y el desempeño por un periodo. Ok, entonces, las normas de información financiera no me ponen un candado para emitir estados financieros en un periodo diferente al anual. Aquí está diciendo, tú vas a emitir estados financieros de acuerdo a las exigencias del ambiente de negocios. Si ustedes necesitan estados financieros bimestrales, mensuales, por trimestre, no sé, por mitad de año, los puedes emitir porque al emitirlos, en el periodo en el que se estén haciendo, vas a poder tomar decisiones. De ahí la importancia de esta emisión de estados financieros. Además de eso, tenemos una norma particular que señala que podemos emitir estados financieros a fechas intermedias, tan lo permite. Pero a ver, antes de eso, veamos si existe una obligación o no de emitir estados financieros por lo menos en algún periodo. Si ustedes siguen checando el marco conceptual de las normas de información financiera, la misma NIFA 1, señala que los estados financieros deben presentarse anualmente en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior. Entonces, podemos decir que nosotros tendríamos el deber de elaborar estados financieros por lo menos anualmente, por lo menos. Que si elaboramos estados financieros con otra periodicidad, eso no repercute en nada más que para que tomes tus decisiones. Pero de entrada, tú deberías de estar elaborando estados financieros cada año, porque así lo señalan las normas de información financiera. Y no solo eso, dice, necesito que los compares con el periodo anterior, por lo menos, por lo menos. Y vean lo último, y ahí es donde me voy a adentrar a lo que les decía de la información financiera a fechas intermedias. Esto no impide
que se emitan estados financieros en fechas intermedias. Lo que les decía, podemos elaborar estados financieros a una determinada fecha e incluso tenemos una norma que nos regula la información financiera a fechas intermedias, que es la NIF B9, como lo voy a ver a continuación. La norma de información financiera B9 se llama Información Financiera a Fechas Intermedias. Y en el párrafo 4 dice, esta NIF no establece qué entidades están obligadas a presentar estados financieros a fechas intermedias. O sea, esta NIF no te dice quiénes deben elaborar estados financieros a fechas intermedias. La NIF no te lo va a decir. Tampoco te va a decir la frecuencia con la que deben presentarse o cuánto tiempo debe transcurrir entre las fechas de emisión de un informe y otro. Esta NIF no te va a decir cuándo debes, ¿sabes qué? Debes de emitirlo bimestralmente, lo debes de emitir mensualmente, lo debes de emitir por trimestre, no te lo va a decir. ¿Y por qué no te lo va a decir? Porque eso dependerá de la necesidad del negocio. Eso dependerá de la necesidad y de las decisiones que vayan a tomar. Por esa razón es que no pueden decirte cada cuándo debes de estar haciendo información financiera a fechas intermedias, porque todo eso depende de la necesidad de tu negocio. Ahora bien, la NIF B9 reconoce que la NIF no te puede obligar, pero dice, son las instituciones gubernamentales, organismos regulados, instituciones de crédito o los organismos de la profesión contable, entre algunos otros, los que comúnmente requieren a una entidad presentar información financiera a fechas intermedias, sobre todo si la entidad cotiza en bolsa de valores. Por ejemplo, imagínense que van a pedir un préstamo bancario y el banco te pide la información financiera a fechas intermedias. Bueno, tú deberías de estar entregando la información financiera a la fecha en la que te lo estén pidiendo. Yo les puedo platicar, por ejemplo, que yo tengo un cliente que trabaja para gobierno, trabaja para ciertas secretarías. De hecho, la mayoría de sus ingresos son con estas secretarías y en algunos casos, para meter la licitación, nos piden estados financieros a un periodo intermedio, dependiendo la fecha en que se vaya a hacer la licitación, pero nos piden la información a esas fechas y yo debería de estar entregando la información a esas fechas. Ahora, si vamos a elaborar información financiera a fechas intermedias, deberías de entregar todos los estados financieros junto con las notas, aunque fueran fechas intermedias. Aunque fuera a fechas intermedias. Y de hecho, la misma NIF B9 lo regula y lo demuestro como sigue. La NIF B9 señala que las valuaciones efectuadas desde el principio del periodo contable anual hasta la fecha de cierre del periodo medio pueden implicar la revisión y ajuste de ciertas partidas reconocidas en periodos intermedios anteriores del periodo anual en curso. Pero vean lo que sigue. Sin embargo, la información financiera a fechas intermedias debe traer las políticas de reconocimiento y evaluación, activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos en periodos intermedios. Deben ser las mismas que en los estados financieros anuales. Lo que quiere decir entonces que si voy a emitir información financiera a fechas intermedias, debo de entregar los 4 estados financieros más las notas. Ahora bien, es importante esto. Dice que deben ser la información a fechas intermedias debe de ser como si la entregaras anual. Y pongo un ejemplo y sirve que me hago publicidad. Existe una norma de información financiera que se llama D4, Impuestos a la Utilidad. Esta NIF nos pide que reconozcamos el impuesto causado y el impuesto diferido. Y lo que deberíamos de hacer es, vamos a poner un ejemplo, nos están pidiendo un estado financiero a fecha intermedia por bimestre. Vamos a poner un ejemplo que nos lo están pidiendo a febrero 2024. Bueno,
Pues cuando yo presente la información financiera de febrero 2024 que corresponde a ese bimestre, yo debería de determinar un posible impuesto diferido. Sé que muchos me van a decir, pues eso lo calculo hasta el anual, y es correcto, pero deberíamos de emitir los estados financieros con esta información. Segundo ejemplo, la norma de información financiera D3, beneficios a los empleados, señala que estamos obligados a determinar un pasivo laboral por aquellos empleados que tengamos y que nos permite este reconocimiento saber cuánto le debo al trabajador en caso de que se vaya. ¿Deberíamos a esa fecha estar registrando estos efectos? Sí. Oye, pero es que ese cálculo actuarial lo hago cada año y es correcto. Lo hacemos cada año, pero en teoría deberías de meter estos efectos. ¿Y por qué? Porque lo que necesitas es tomar decisiones. Y si a la fecha en que estamos emitiendo la información financiera intermedia no reconocí estos efectos, no estaría dando información financiera tan real como debería de ser. Porque al final yo sé que tendré un efecto por estos movimientos. Y digo, yo le estoy poniendo aquí dos ejemplos. Entonces, deberíamos de reconocer los efectos, aunque sea fechas intermedias, para que podamos tomar una mejor decisión. Claro que seguramente en la práctica no lo hacemos nadie, pero así debería de ser. Incluso las NIF lo dicen. La información financiera en periodos intermedios deben ser las mismas que en la información anual. Y en la información anual metes arrendamientos, metes pasivo laboral, metes diferidos, entre algunas otras cuestiones. Pero bueno, lo dejo a la reflexión. Ahora, sí existe una obligación legal y lo voy a amarrar un poquito con eso. O sea, ya me dijo la NIF que por lo menos debo emitirlos una vez al año. Ya me dijo la NIF que también puedo elaborar información financiera a fechas intermedias, de que depende de mis necesidades. Pero también tenemos que amarrarlo con la parte legal, en la que en la parte legal sí estamos obligados a un periodo de emitir esta información. La Ley General de Sociedades Mercantiles, su artículo 172, señala que las sociedades anónimas presentarán a la Asamblea de Accionistas anualmente, un informe que incluya, y lo que más me importa a mí es, bueno, aquí un informe sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio. Las principales políticas y criterios contables. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio, o sea, un estado de situación financiera. ¿Qué más? Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad, o sea, un estado de resultados. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera. Aquí podríamos hablar del estado de cambios en el capital contable. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, igual que acá, y, y las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores. Legalmente también tenemos una obligación por año y entonces tendremos que estar emitiendo todos los estados financieros. Sé que aquí no veo el que me digan, alguien seguramente me dirá, no veo el de flujos, y sí, no lo veo, pero si ya estás haciendo tres, más las notas, yo no le vería sentido no hacer el de flujos, porque las NIF dicen que es uno de los estados financieros básicos para esto. Ahora, si la NIF señaló en su párrafo 83.1.4 que los estados financieros deben presentarse anualmente y dijo, y también en forma comparativa, en forma comparativa. Aquí la pregunta sería, ok, me dijo que por lo menos con el periodo anterior, pero ¿puedo compararlo con más periodos o solamente es con el periodo anterior? Bueno,
Ahí vamos a analizar. ¿De qué dependerá eso? ¿De qué dependerá eso? Bueno, de las necesidades. Es claro que debemos compararlo con el periodo anterior para ver cómo ha variado los resultados del ejercicio. Pero ¿podría irme más periodos atrás? Bueno, eso dependerá de tus necesidades. Y aquí les traigo un estado financiero para que podamos verlo mejor. Esta información que les estoy presentando es pública, ¿eh? No es que esté aquí dando a la luz cierta información. Esto ustedes lo pueden sacar de la bolsa de valores porque es el estado de resultados de Cemex. Y vamos a ver. Yo lo veo y analizo que ellos están poniendo 3 ejercicios, 2020, 19 y 18. Las normas de información financiera dijeron, por lo menos con el periodo anterior, pero ese periodo anterior, pensando que estamos en 2023, sería 2023 contra 2022. Aquí estos estados financieros están comparándolo con 3 ejercicios anteriores, lo cual tampoco puede estar mal, porque es las necesidades de ellos, lo que ellos necesitan para poder tomar decisiones. Entonces, en conclusión, la respuesta sería, ¿cada cuándo debo estar comparando estos estados financieros? Por lo menos con el periodo anterior, ok, con el periodo anterior. Pero, ¿puedo hacerlo con más periodos? Sí, nada más que hay que tener en cuenta algo. En los años pasados, la economía no era la misma. En los años pasados, la economía no era la misma y tan no era la misma que tuvimos diferentes efectos. Llamemos de inflación y hoy quiero platicar también de lo que pasó con el COVID. Muchas empresas les pegó financieramente esta contingencia sanitaria que hizo que tuvieran un descalabro muy grande en sus utilidades. Por ejemplo, aquí Cemex, en 2020 trae una pérdida de 32,562. Claro, esto es en millones de pesos, ¿sale? No son 32,000 pesos. Y luego en 2021, como que se comenzó a reponer. Tiene ya una utilidad de 15,184 y en 2022 tiene ahora una utilidad de 17,341. Pero ellos lo hacen por 3 ejercicios, pero pudieran ser más, pudieran ser menos. La verdad es que yo creo que compararlo con tantos ejercicios atrás, no podríamos tener una comparabilidad muy viable, por lo que les digo, las economías. Aquí en 2020 claramente se ve el efecto del COVID, tan se ve que tuvieron pérdida. Ya en 2021 se empezaron a reponer, en 2022 se siguieron reponiendo. Entonces, eso es lo que les digo, ¿de qué dependerá? De las necesidades de los usuarios. Las personas que hacen los estados financieros de aquí de Cemex, consideran que su necesidad es comparar 3 ejercicios. Bueno, es correcto, y eso les ayudará a tomar decisiones. Tengo otro ejemplo. Estos son los estados financieros de Coca-Cola. Igual, mismo caso. 2020, 2021, 2022, y como podrán darse cuenta, 2020 es donde menos utilidad tuvo. Pero a lo que voy es, ellos utilizan 3 ejercicios para comparar su información y no está mal. Cumplen con lo que dice la ANIP. Bueno, que de hecho ellos tendrían que aplicar normas internacionales por cotizar en bolsa. Pero a lo que voy es, sus necesidades son 3 ejercicios. Bueno, pues entonces 3 ejercicios. ¿De qué dependerá? De las necesidades de cada uno. Ahora bien, ¿a quién le sirve esta información? Aquí, ¿para qué necesitamos esta información? ¿Quién puede tomar decisiones con la información que emitimos de los estados financieros? ¿A quién le sirve? Bueno, la norma de información financiera, la misma A1, señala las necesidades de los usuarios. Ok. Un usuario de los estados financieros es cualquier ente, presente o potencial, interesado en la información financiera de una entidad. Y lo divide en 2 grupos. Dice que existen 2 grupos. Uno que corresponde a proveedores actuales o potenciales de financiamiento, pero vean lo más importante.
quienes esperan de la entidad el resarcimiento de recursos transferidos. Este es el primer tipo de usuarios que requieren esta información. Y el segundo son quienes no esperan de la entidad el resarcimiento económico alguno. La verdad es que los usuarios de la información financiera es un bagaje muy grande, porque pueden incluir muchísimas personas. En la práctica, ¿cuántas veces no hemos visto que ciertos clientes, para que puedan ser nuestros clientes, porque son empresas muy grandes, y si quieres que ellos sean tu cliente, te piden tu información financiera? ¿Son usuarios? Pues sí. Oye, ¿y para qué la necesitan? Bueno, seguramente para ver que tienes la solvencia, para ver que tienes el potencial, para ver que no tienes algún problema de liquidez, quizá. ¿Quién otro podría ser? El típico, las autoridades fiscales. Claro que pueden ser usuarios de la información financiera, necesitan la información financiera para poder ver y juzgar cómo está tu entidad. Entonces, los usuarios de la información financiera es un universo muy grande de las personas que pueden estar aquí. Entonces, ¿a quién le sirve esto? A clientes, a proveedores, a empleados, a acreedores, a los bancos, a las propias autoridades fiscales, a los socios. Hay un múltiple universo de usuarios de la información financiera. Ahora bien, ya voy a entrar poco a poco a los estados financieros uno por uno, porque ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primer estado financiero que tenemos es el estado de situación financiera. Ok, el estado de situación financiera. Señala la NIF B6, que es la que lo regula, la NIF B6, que el estado de situación financiera muestra los recursos y obligaciones financieras de la entidad a una fecha determinada. ¿Okay? Es decir, si lo vemos así, el estado de situación financiera muestra la posición financiera de una entidad a un momento determinado, y para ese fin se presentan en él los activos, lo que posee la entidad, los pasivos, las deudas de la entidad y la diferencia entre ellos, que es activos menos pasivos, que consideramos como capital contable. Pero en teoría, este estado de situación financiera me permite ver lo que tengo, lo que debo, y la diferencia entre estos dos la consideramos como capital contable. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de este estado de situación financiera? Bueno, según la norma de información financiera B6, el estado de situación financiera debe incluir los siguientes niveles: suma de activos a corto plazo, suma de activos totales, suma de pasivos a corto plazo, suma de pasivos, suma de capital y suma de pasivos y capital contable. Dice que debe de incluir el estado de situación financiera estos rubros. Adicionalmente, te recomiendan incluir la suma de activos a largo plazo y la suma de pasivos a largo plazo, pero son opcionales. No estás obligado a meterlos en tu estado de situación financiera. Dice se recomienda, pero si no lo haces, en teoría no estarías infringiendo algo porque no te lo están obligando. Ahora bien, hay dos formas de presentar este estado de situación financiera. Uno que conocemos en forma de cuenta y otro que conocemos en forma de reporte. En forma de cuenta se presenta horizontalmente y en forma de reporte se representa verticalmente. Pero les traigo un ejemplo para que quede mucho más claro. Estos son los estados financieros de Walmart. Estos son los estados financieros de Walmart. Igual, la información es pública. Ustedes la pueden checar ahí en internet. Les estoy presentando los estados financieros de Walmart. Este estado financiero está de manera horizontal, porque del lado izquierdo está poniendo activos y del lado derecho nos pone la parte de los pasivos. Aquí está el pasivo y el capital contable. Walmart, por ejemplo, utiliza el estado financiero en forma de cuenta, porque lo hace de manera horizontal. Vamos a ver un ejemplo en forma de reporte. Por ejemplo, Cemex.
CEMEX, presenta su información en forma de reporte. ¿Por qué? Porque todo queda en una sola línea, o sea, vertical. Tiene el activo, tiene el pasivo y tiene el capital contable. Entonces, son dos formas de mostrar la información financiera. Ahora bien, ¿cuál puedo utilizar? Bueno, pues la que más te acomode. Al final, las dos pueden ser utilizadas y las dos llegan a lo mismo, solamente lo que cambia es la presentación. Una es horizontal en forma de cuenta y la otra es vertical en forma de reporte. Ahora bien, voy a pasar al siguiente estado financiero, que sería el estado de resultado integral. La norma de información financiera B3 señala que el estado de resultado integral debe mostrar la información relativa a las operaciones de una entidad. Debe mostrar ingresos con los costos y gastos relativos. O sea, lo que este estado de resultados presenta es la utilidad o pérdida que hayamos tenido en el ejercicio. Señala la NIF que el estado de resultado integral debe incluir como mínimo los siguientes rubros: ventas o ingresos netos, que sería de los más importantes; costos y gastos, que también sería de los más importantes; el resultado integral de financiamiento, que normalmente aquí metemos intereses cobrados, intereses pagados, fluctuaciones cambiarias, y en su momento, cuando aplicábamos la norma de información financiera B10, efectos de inflación, metíamos el famoso repomo, el resultado por posición monetaria. ¿Qué más tenemos? Participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades, lo que conocemos como el método de participación. Nos da una utilidad o pérdida antes de impuestos. Metemos los impuestos a la utilidad, que sería el impuesto causado de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta y el impuesto diferido de conformidad con la norma de información financiera D4. Tenemos una utilidad o pérdida de operaciones continuas. Hay que meter las operaciones discontinuadas. El típico caso de esto es cuando quieres, sacas una línea de tus productos. Por ejemplo, tienes tus productos y vas a sacar una línea de mercado. A lo mejor ahí puedes poner esa operación como operación discontinuada, porque ya la vas a sacar, ya no la necesitas acá arriba, sino ya la vas a discontinuar. Por eso va ahí. Llegas a una utilidad o pérdida. Después de esa utilidad, hay que meter los famosos ORIs y por último llegas a un resultado integral. Así es como tendría que estructurarse este estado financiero. Ahora, hay dos formas de presentar el estado de resultados. Una, todo completo, como ya lo vimos: ingresos, costos y gastos, resultado integral de financiamiento, impuestos a la utilidad, utilidad neta más las ORIs, el resultado integral. Así se presenta de una forma. Y la otra es presentarlo en dos estados, es decir, ingresos menos costos y gastos, resultado integral de financiamiento, impuestos a la utilidad, utilidad neta. Hasta aquí llegaría un primer estado, hasta la utilidad neta, como lo dice aquí, conforme a la utilidad o pérdida neta. Y el segundo estado sería a partir de la utilidad o pérdida neta en la que me quedé y sumarle las ORIs. Una vez sumadas las ORIs, entonces llegaré a un resultado integral. Pero tengo aquí un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, aquí está el estado de resultados igual de CEMEX. Aquí tengo el estado de resultados de CEMEX. Ingresos, costos, gastos y demás. Pero vean cómo hasta abajo llegan a una utilidad o pérdida neta. Hasta aquí sería el primer estado de resultados. Después, ¿qué dijo la NIF? Ok, ¿lo vas a presentar en dos? Bueno, el segundo, partes de esa utilidad o pérdida neta, le agregas los efectos de las ORIs y ahora sí llegas al resultado integral. Y así se presenta en dos estados. Si fuera uno, por ejemplo, estos son los estados financieros de Soriana. Aquí viene ventas, costos, gastos, llegan a una utilidad antes de impuestos, luego los impuestos, llegan a una utilidad neta, le agregan las ORIs y llegan a un resultado integral.
Aquí se puede ver que este estado financiero está en uno solo, está seguido. En el pasado los de Cemex están en dos, estado de resultado, normalito, más las ORIX, que quedó en el segundo estado financiero. Y así se presentaría este estado de resultados. Ahora, tercer estado. Estado de cambios en el capital contable. La norma de información financiera B4 es la que regula este estado financiero y señala que este estado financiero sirve para comprender los movimientos que afectaron el capital contable de una entidad en el periodo. Este estado financiero es muy importante, ¿eh? Y vamos a ver por qué. Señala la NIF también que el capital se debe de dividir en dos, capital contribuido y capital ganado. ¿Ok? El capital contribuido es aquello que sumó para aumentar el capital por parte de los accionistas. Ejemplo, aportaciones. Aportaron capital, es capital contribuido. Prima en suscripción de acciones. Pagaron una prima en suscripción, es capital contribuido. Las famosas aportaciones para futuros aumentos de capital, pensando que sí son parte del capital, porque sabemos que pueden ir en pasivo, pueden ir en capital. Bueno, si van en capital, entonces es parte del capital contribuido. Capital ganado. Pues bueno, aquí tendríamos el resultado integral o algunas reservas, lo señala así la NIF. Ahora, ¿cómo debe estructurarse este estado de cambios en el capital contable? Bueno, partes de saldos iniciales y tienes que aumentar o disminuir algunos ajustes porque recordemos que tenemos una norma de información financiera que se llama B1, corrección de errores, y esa norma nos permite ajustar los errores que hayamos tenido en el pasado. No te vas a regresar a abrir periodos anteriores. Lo que tienes que hacer es corregirlo, ajustarlo en el periodo en el que ya estás. Por eso es que esta norma permite corregir esos errores. Te da tus saldos desajustados, hay que agregarle los movimientos de los propietarios, como son las aportaciones de capital, como son la prima en suscripción de acciones, como pudiera ser también un movimiento de los propietarios, son reembolsos de capital, también pueden ir ahí. Agregamos reservas, agregamos la utilidad o pérdida del ejercicio, que sería el resultado integral porque viene del estado de resultado integral, y llegamos a un saldo final del capital contable. Ahora traigo aquí un estado financiero para que lo podamos ver. Igual, estado financiero de Walmart. Estado financiero de Walmart. Hola, licenciado Josué. De todos modos, ya casi termino. Listo. Bueno, ya para ir terminando. Me acuerdo que les presenté el último estado, fue el estado de cambios en el capital contable. Algunos comentarios que quisiera hacer es que ustedes recordarán que para 2022 las autoridades fiscales incorporaron este estado financiero a la parte que corresponde a la información financiera. Incorporaron el estado de cambios y el estado de flujos. Y para 2023 nos los quitaron, lo cual no entiendo por qué fue así. La verdad es que para este año 2023 ya hubieran quedado mucho mejor, porque en 2022 fue el inicio. Entonces, para 2023 creo que hubiera quedado mucho mejor que se quedaran esos estados financieros. Yo creo que la autoridad no termina de entender la importancia de estos estados financieros, porque hay información que le puede dar
que le puede dar en este estado de cambios. Vamos a poner ejemplos. Aportaron capital, ¿ok? Suma a la cuenta de capital de aportación y en el estado de cambios en el capital contable lo podemos ver. Entonces, ¿por qué lo quitaron? No lo sé. Otro ejemplo, en el estado de cambios en el capital contable hay decreto de dividendos, allí se ve el decreto de dividendos, lo cual tiene un impacto fiscal también. Y ahí lo podría ver mucho mejor porque habría que abrir un rubro que diga decreto de dividendos y ahí podríamos estar manifestando esos datos. Le serviría a la autoridad, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo quitaron? No sé. Otro ejemplo, están los famosos reembolsos de capital. Los reembolsos de capital sirven para poder retribuir a los socios y pues al SAT también le debe de servir porque recordemos que hay una mecánica de cálculo de impuesto para reembolsos de capital. ¿Qué no le sirve esa información? Pero bueno, desconozco por qué los puso y ahora para 2023 los eliminó. Yo creo que hay información ahí en ese estado financiero que le permite tomar decisiones. Pero bueno, ¿de qué depende? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Por último, vamos a finalizar con el estado de flujos de efectivo. Vamos con el último. El estado de flujos de efectivo. Perdón, ya ahora sí ya tengo la presentación. Ya termino, ya no me tardo. El estado de flujos de efectivo, ok. El estado de flujos de efectivo debe de presentarse con actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Actividades de operación son aquellas que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad. Como cuáles, cobros a clientes, pagos a proveedores, pagos de impuestos, pagos a empleados. Esas son actividades de operación que deben ir en este estado financiero. Aquí vienen algunos ejemplos. Luego tenemos las actividades de inversión que representan la medida en la que la entidad ha canalizado sus recursos. Aquí que podría ir adquisición de propiedades, planta y equipo, venta de activo fijo, intereses cobrados. Aquí podrían ese tipo de actividades de inversión. Aquí vienen unos ejemplos que marca la norma. Luego, tenemos actividades de financiamiento, las cuales muestran aquella fuente de financiamiento que utilizó la entidad para obtener recursos. Pidió un préstamo, aportaron dinero a los socios, pagó préstamos, reembolsaron capital, decretaron dividendos, todo eso va ahí en financiamiento. Ahora, hay dos formas de hacer este estado financiero, método directo, método indirecto. ¿Cuál es el mejor? No te podría decir cuál es el mejor porque la verdad es que los dos muestran la información como tú la necesitas. Al final los dos van a llegar al flujo de efectivo, pero eso dependerá de tus necesidades. ¿Cómo saber cuándo es un estado de flujos de efectivo método directo y cuándo es método indirecto? Bueno, el método indirecto siempre empieza con la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. Siempre. Y el otro no. Pero les muestro unos ejemplos para que nos quede claro. Estos son el estado de flujos de efectivo de Walmart. Y vean por favor cómo comienza con la utilidad antes de impuestos a la utilidad. Ok, entonces con esto quiere decir que están haciendo método indirecto, porque comienzan con la utilidad antes de impuestos a la utilidad. Método indirecto. Ahora, este método pues sale de las diferencias entre las cuentas contables, pero no puedo meterme a verlo porque tomaría mucho tiempo. Y la otra forma de hacerlo es por método directo. Este es mucho más fácil, en teoría, porque aquí tal cual, el pasado pones las diferencias entre cuentas. Este no, este pones cuánto cobraste, cuánto pagaste,
cuánto pagaste por ciertos conceptos, cuánto te aportaron, aquí pones tal cual lo que cobraste. De hecho, mucha gente lo que hace es saca un auxiliar de bancos y va clasificando. Ah, esto es cobro a clientes, esto es cobro a partes relacionadas, esto es pago a proveedores, esto es pago de contribuciones, esto es pago de activo fijo, esto es cobro de dividendos, esto es pago de dividendos, esto es aportación de capital, esto es reembolso de capital, y lo va así como clasificando de tal manera que ya lo pueda poner en un estado financiero. La última reflexión que quiero dejar es que este estado de flujos también le servía a la autoridad. ¿Y por qué? Porque recordemos que hay ciertas personas que tributan en esquemas de flujos de efectivo, como el régimen simplificado de confianza, por ejemplo, que cobran, acumulan al cobro, deducen al pago. Este estado de flujos de efectivo, claro que le podría decir si ya debería o no de acumular el ingreso, claro que sí puede decirle eso. Podría quizá amarrarlo con este estado de flujos. La verdad es que, insisto, desconozco por qué quitaron este estado financiero. Todos en su conjunto presentan información muy valiosa para que podamos tomar decisiones, y lamentablemente creo que la autoridad no ha terminado de entender eso, y al no terminarlo de entender nos da un pequeño bosquejo de que no terminan de saber para qué sirve la información financiera. Entonces, la conclusión que quiero dar es: debemos emitir estados financieros, los 4 estados financieros más las notas a los estados financieros, para que sean estados financieros básicos completos. Y lo dejo a la reflexión porque dependerá de las necesidades de cada uno de ustedes. Muy bien, Humberto, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias y perdón la interrupción. Muchas gracias, muy amable, Josué, por haber aceptado, por compartirnos este tema que parece del día a día, pero nunca está más repasarlo y analizarlo a fondo, ¿verdad? Porque a veces nos perdemos, ¿no? En ese mar de información con el que contamos, el que hacemos, y es importante saber para qué nos funciona cada uno. Muchas gracias. Aquí tenemos un reconocimiento, te lo haremos llegar por tu espléndida participación en la edición 175 de Conversando con Orfe, con este tema, los estados financieros, una herramienta para la toma de decisiones. Josué, pues muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, a los que participaron, y bueno, no nos queda más que decirles que nos vemos siguiente conversatorio, en la siguiente edición, la edición 176, y muchas gracias, licenciado Josué Vadillo Torres, estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Humberto. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.